Siempre que quiero aprender algo, o por lo menos recibir buena data, buenos, buenos recuerdos de lo que ha sido nuestro país y todo lo que él conoce sobre la historia argentina, es que recurro a Adolfo. Así que quiero presentarles una vez más a este amigo del programa, a este hombre que sabe tanto de historia. Lo tengo del otro lado del teléfono, a Adolfo Storni. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosco. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Día de la Bandera, 20 de junio. Sí, Día de la Bandera. Se celebra hoy un aniversario más del fallecimiento de Manuel Belgrano. Se hizo conocido, famoso como creador de la bandera, pero en realidad tiene una personalidad muy rica. Que digamos en los 50 años que vivió parece mentira todas las cosas que hizo, ¿no? Porque fue abogado, Sí. y habiendo estudiado en España, donde eran muy pocos los americanos que podían ir a estudiar a Europa, en este caso a España. Sí. Fue economista, considerado el primer economista de Hispanoamérica, un gran economista, y yo siempre digo que si no hubiésemos tenido la revolución, que a él le insumió tanto tiempo y tanta dedicación, si hubiese dedicado a la economía, hubiese hecho aportes mundiales, porque estaba bien orientado en sus escritos y en sus obras que básicamente estaban en la memoria del consulado. Fue un escritor, fue también periodista, participó en los 4 diarios que existieron, digamos, en la primera década del siglo XIX, fue traductor, tradujo la obra de Quesnay, que era un economista de la fisiocracia francesa, también tradujo, eso fue del francés al español, tradujo del inglés al español una carta de despedida que hace Washington, era un gran admirador de Washington. Ajá. Fue funcionario público, miembro secretario del consulado, fue miembro de la primera junta, también fue un pedagogo, introdujo o fue el iniciador de las escuelas de náutica y de dibujo en la época del virreinato. También las 4 escuelas que él dona a la Argentina en Santiago, Salta, Jujuy y Tarija. Fue militar, que tuvo que improvisar, empezando en las invasiones inglesas y ya después con la campaña de Paraguay, la campaña del Ejército del Norte, y después estacionado en Tucumán. Fue diplomático durante los meses previos a la independencia. Estuvo en misión diplomática en Europa, donde uno de los encargos que tenía era de evitar, digamos, una invasión española, pero también conseguir un rey para esta tierra. Fue un civilizador, porque llevó, digamos, civilización cuando él iba con sus ejércitos, desde los buenos modales para los oficiales hasta darle proyectos de constitución a los pueblos guaraníes, o toda la obra que él hacía fomentando la educación y la lectura, ¿no? Fue difusor de adelantos técnicos. Él hizo un gran trabajo en la agricultura por todos los escritos que salían del consulado. Y también otra parte muy poco conocida de él, que fue un defensor de los derechos humanos, como se ve en su defensa, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, tanto los guaraníes en el noreste, como también de congraciarse con todos los pueblos del noroeste y de lo que era el Alto Perú, tratando de llevarlos para la revolución, ¿no? Y también de los derechos, ¿por qué no?, civiles, donde él fue un gran propulsor de la educación de las mujeres, que era algo impensado en esa época, ¿no? Así que fue una persona de avanzada, que tuvo un pensamiento totalmente adelantado a su época, casi, digamos, revolucionario. Él nace en Argentina, nace en Buenos Aires, nace y muere en la misma casa, ¿no? En Belgrano, en la avenida Belgrano 430, que es un edificio que yo por suerte lo visité muchas veces, porque ahí había una institución a la que yo pertenecía. Su padre era español, de la Liguria, primero había ido a Cádiz, donde se dedica 10 años al comercio, y después pide permiso para venir a lo que era el Virreinato Río de la Plata. Su madre era criolla, pero la familia era oriunda de Santiago del Estero.
Así que su padre llegó a amasar una enorme fortuna, trabajando en la importación y exportación. Tiene una educación muy buena para lo que era su época, ¿no? Privilegiada, primero en el colegio de los dominicos, ahí a pocos metros de su casa, pero después en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que en esa época se llamaba Real Colegio de San Carlos, donde estudiaron tantos próceres de la Revolución y de la Independencia, y luego a los 16 años se va a estudiar a España, y el padre quería que estudie el comercio, ¿no? Así se podía dedicar a la continuidad de la empresa familiar, Sí. pero él decide estudiar Derecho, sin estar muy convencido. Él se recibe de abogado, pero en realidad lo que él le llama la atención era la economía política y el estudio de los idiomas, ¿no? Él aprende y era muy fluente en inglés, en francés y en italiano. Estudia en las universidades de Salamanca y de Valladolid, y en esa época también él es casi testigo privilegiado de lo que fue la Revolución Francesa, así que él, como dice en sus propias palabras, ¿no? Se apoderan en mí las ideas de libertad, de igualdad. Trabajó, consiguió empleo cuando termina sus estudios para volver a Buenos Aires a trabajar al consulado, que era una especie de tribunal de comercio, pero también casi como un organismo que tenía que propender al comercio, pero también al desarrollo, al comercio exterior. Así que tiene un trabajo ahí de casi 16 años en el consulado, donde también colabora con él su primo Juan José Castelli. Sí. Y tiene una obra que es muy fecunda, porque por un lado, desde sus memorias, se pudo conocer todo el trabajo y todo su pensamiento económico y político, pero también fundando instituciones, como dije, la escuela de náutica, la escuela de dibujo. Él quería que exista, se le dé más apoyo a la educación tanto de la educación técnica, pero también a la enseñanza de la agricultura. O sea, genera muchísimas propuestas educativas, también escuelas de comercio, escuelas de agricultura. Fomentaba el estudio de los idiomas y de todas las ciencias, y él creía que era muy importante la educación de las mujeres y de las clases bajas y pobres, ¿no? Hizo muchos aportes en lo que Argentina había dejado de ser un país. Era la zona más pobre, el Virreinato de Río de la Plata, la zona más pobre del Imperio español, porque no había ni minerales ni producción, digamos, producciones industriales, de cultivos industriales que se hacían con mano de obra esclava o indígena, y él ve la creciente importancia que tenía la producción ganadera. Sobre todo en esta época lo que se usaba era el cuero, pero también ve la posibilidad de exportar carne salada, ¿no? Entonces él ve que lo que era el entonces Virreinato de Río de la Plata y la zona, digamos, más sur, porque, digamos, Bolivia, el Alto Perú tenía su minería, pero él ve la posibilidad que tenía esta parte del virreinato de poder insertarse en la economía mundial y en el producto, digamos, de la revolución industrial, proveyendo cueros, sobre todo a Gran Bretaña, pero también a otros países de Europa, ¿no? Así que él fue de alguna manera visionario de lo que podía ser la riqueza argentina, ¿no? Toda esta potencialidad en lo económico y ya también en lo cultural, ¿es un poco, podríamos decir, el origen de la idea de la revolución y de poder erigirnos en el mundo como un país nuevo? ¿Podríamos pensarlo así? La Revolución de Mayo es un contexto europeo, español, donde el que era el rey de España estaba preso de Napoleón. Durante 2 años había juntas que representaban al rey preso, y a medida que iba cayendo territorio en poder francés, iban perdiendo, digamos, ese gobierno. Y bueno, y el último virrey que nombran para el Virreinato de Río de la Plata, que era Cisneros,
lo nombra una junta que los vecinos de Buenos Aires desconocen. Entonces, de alguna manera, había una crisis de representatividad y había también un Napoleón muy fuerte que no se sabía si iba a conquistar la América Española o la América Española iba a quedar a la deriva. La realidad es que toda la América Española estuvo a la deriva entre 1808, que caen presos tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII, que caen presos hasta que logran la libertad. 4 años más tarde, la América Hispánica estaba a la deriva. Esta gente, los revolucionarios de 1810, que venían trabajando desde hace muchos años, buscaban no tanto la independencia, pero sí mayor libertad. Mayor libertad era libertad de comercio, poder exportar, poder importar, no pertenecer o estar atados al monopolio español, de todo tenía que hacerse con los empresarios monopolistas de Cádiz y sus socios españoles argentinos, que los principales puestos en la burocracia no sean exclusivamente para los españoles, sino que también pueden estar los criollos o los nacidos en América, libertad de enseñanza, libertad de lectura, libertad de tránsito. O sea, había muchas regulaciones y el Imperio Español, de alguna manera, mucha gente se sentía sofocada porque hay que ponerse en contexto. En los años previos había estado la Revolución Francesa, la Revolución Americana con su independencia, y todo eso iba generando, y bueno, todos estos autores europeos, pero también norteamericanos, que iban generando toda una literatura política y económica que hacía que el modelo español o el modelo de dominio español ya sea aceptado por los súbditos americanos, ¿no? Entonces Belgrano, que era, si querés, la pata económica de esa revolución, porque tenía mucho conocimiento de cómo funcionaba la economía virreinal, pero también de cuál era la potencialidad, y también se lo veía a él con muchas dotes diplomáticas, porque él los nombramientos en los ejércitos, tanto en el ejército del Paraguay como después en el ejército del norte, no es que él no era el militar, digamos, más preparado de todos los que había ahí, pero sí tenía una combinación de político, de economista, de diplomático, que hacía que había que negociar con los paraguayos, con la gente de la banda oriental, con la gente del norte. Bueno, y hay muchos testimonios de la época, dice que la revolución recién llega al interior del país cuando pasa Belgrano, ¿no? Porque es el que mejor la explica y la vende y convence a las distintas provincias, digamos, de cuál era el objetivo, ¿no? Porque las primeras incursiones, tanto la de Castelli, con ¿cómo se llamaban los militares? Con González Balcarce, toda esa gente, habían sido bastante sanguinarias, habían fusilado a Liniers, habían tenido actitudes a veces contrarias a la Iglesia Católica, y Belgrano, que era muy conocedor, digamos, del espíritu humano y de la idiosincrasia local, atemperaba y de alguna manera vendió mucho mejor la revolución que todos los anteriores, que estaban por ahí más imbuidos de un espíritu, como se dice ahora, jacobino, que era producto del pensamiento de Mariano Moreno, ¿no? Entonces Belgrano siempre fue como un conciliador entre las posturas más adversas de Saavedra y de Moreno, que eran los dos extremos, una más conservadora, una más liberal o más revolucionaria. Y Belgrano siempre estaba en el medio, tratando de acercar posiciones y convenciendo de que no había que irse tan a los extremos. No sé, que de alguna manera Belgrano era una persona que políticamente fue, creo yo, un desperdicio, así como digo que fue un desperdicio para la economía, porque no pudo desarrollar todo su pensamiento, que digamos, se ve muchísimos aportes y le hubiesen dado incluso proyección mundial a su pensamiento. La revolución se privó tal vez de uno de los más preparados para gobernar, que era Belgrano. Belgrano nunca, salvo ese breve periodo de pocos meses en la junta, en la primera junta, como vocal, nunca más tuvo un cargo ejecutivo, y tal vez era la persona de todos esos que estaba ahí el más preparado, porque entendía de diplomacia, de política, de economía, tenía algún conocimiento militar,
y sin embargo, como era de confianza, sabían que no se iba a vender, que iba a disciplinar, que iba a convencer, que era un tipo que de alguna manera agradaba, porque era una muy buena persona y muy comprometido con la revolución. Eso generaba que, así como la revolución usó de Belgrano, y él se sacrificó hasta, sacrificar su propia salud, muriendo muy joven a los 50 años, si él se hubiese quedado en Buenos Aires, seguramente se hubiesen tomado mejores medidas, pero se hubiese perdido gran parte del territorio, porque hoy, la frontera norte nosotros se la debemos, si bien el virreinato perdió Bolivia, el Alto Perú, pero que el gobierno haya recuperado o haya podido conservar el territorio hasta Jujuy y en su momento también Tarija, es básicamente obra de Belgrano, sí, y también de Güemes, ¿no? Que son los dos que nos dieron la frontera norte. Después viene todo el proyecto continental, ¿no es cierto?, de liberación de los otros países, que es de San Martín, pero sí, así como no hay un San Martín sin un Belgrano y un Güemes, no hay frontera norte sin un Belgrano y un Güemes, ¿no? Entonces a él también le debemos eso. Hasta el día de hoy, ¿no? Un poco, viste, la figura de Belgrano ha sido, en algunos casos yo he escuchado hasta un poco ridiculizada, ¿no? Como que era tal vez una persona más, de un carácter más tímido, más retraído. Bueno, se dicen cosas a veces desde lo popular que es una lástima, que no representan lo que fue Belgrano. Los restos de Belgrano, ¿en dónde están? ¿Están en Buenos Aires? Están en Buenos Aires, en el convento de Santo Domingo. Sí. Hubo una exhumación de los restos a principios del siglo XX. Estaba muy mal estado, o sea, el ataúd se había desintegrado y los huesos, cuando los querían levantar, prácticamente se desarmaban, y lo único que se conservó fueron algunos dientes que después se metieron en una urna, y es lo que está ahí en el convento de Santo Domingo, en la avenida Belgrano, ¿no? Que era, donde él cursó sus primeros estudios y vivía a pocos metros de ahí, ¿no? Pero sus restos están ahí, ¿no? Su muerte pasó prácticamente desapercibida. Había un enorme, casi como una guerra civil, casi fue el día que él muere, se llamado el Día de los Tres Gobernadores. Fue una época de mucho caos, mucha anarquía, de guerra civil, en Buenos Aires contra Santa Fe y Entre Ríos, y él, claro, murió muy deprimido de ver, en qué se había convertido la revolución a la cual él le había dado su vida, y también su patrimonio, ¿no? Porque él se sacrificó esos 10 años de post-revolución de Mayo. Él no hay un día que no haya estado ocioso, ¿no? Siempre o en el ejército, o en la primera junta, o misión diplomática, o convenciendo a los congresales en Tucumán de que había que declarar la independencia, o trabajando en la prensa, o haciendo una traducción de una obra. O sea, él realmente fueron 10 años que se consumió al servicio de la revolución. Hablemos un poco de este vínculo que siempre está, el tema de la bandera y Belgrano. ¿Cómo es, como para redondear este momento de charla que estamos teniendo, Belgrano, el creador de la bandera? Contanos un poco eso, cómo surge, qué vínculo tiene él con esta creación, cómo se desarrolla. Bueno, cuando sucede la revolución, no había había un interés en autogobernarse, pero no estaba claro que o no todos pensaban que iba a terminar en una independencia total de España, ¿no? Entonces él quería de alguna manera identificar a sus soldados, porque iban a entrar en combate contra tropas realistas, o que no aceptaban la Junta. En ese momento ya era el primer triunvirato, no aceptaban los gobiernos de Buenos Aires. Entonces él pidió permiso para que sus soldados usaran una escarapela, ¿no? Y él propone el color
blanco y azul celeste, ¿no? Y así quedando abolida la roja, que la roja de alguna manera era la que representaba a los realistas, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces él entrega, él tenía, digamos, ya en su pensamiento y su deseo, él sabía que esa deseo de libertad y de autogobierno iba a terminar en independencia, y lo hizo también de alguna manera para provocar. De hecho, él a una de las baterías, a una la llama libertad y a la otra la llama independencia, ¿no? Sí. Y eso le costó que lo reten desde el triunvirato, ¿no? Y cuando él hace jurar a la tropa en la ciudad de Rosario, ¿no? En las barrancas de Rosario, hace jurar fidelidad al Escarapela, él es reprendido, y Rivadavia, que estaba ahí en el triunvirato, le ordena guardar esa bandera y seguir usando la española. Hay muchos significados, ¿no es cierto? La verdad que hay como casi 20 significados de por qué la bandera nuestra es celeste y blanca, ¿no? Algunos hablan de un sentimiento religioso, ¿no? Porque el color celeste y blanco era el manto de la Virgen María, y claro, digamos la Virgen de Luján, que tiene estos colores, digamos que no es que porque ahora es argentina y se la pusieron, sino que no, ya desde que empezó los que siguen a la Virgen de Luján y le rendían culto, tenían ellos un manto celeste y blanco. Después hay un tema más ideológico, ¿no? Que es más ligado a la heráldica, y que el azul simboliza los ideales de justicia, verdad y fraternidad, y por eso otros le dicen que es más poético porque es una concepción que presupone una inspiración en el cielo y las nubes. Después había otros que relacionan el color al escudo de la ciudad de Buenos Aires, que también tenía celeste y blanco. Sí. Otros dicen que es algo relacionado a la familia real española, porque tanto Carlos III y su hijo, y también Fernando VII usaban una banda de esos colores, que implicaba la historia de la soberanía de Castilla y de Aragón. Después hay otros que dicen que ese fue el distintivo que usaron los patriotas en las invasiones inglesas. Bien. Después hay otros que dicen que eran los colores que usaban los regimientos criollos, que eran los húsares, los patricios, los cazadores correntinos. Después hay otra versión que también tiene mucho sentido, que dice que el azul era el color de las telas que predominaban, que habían traído los comerciantes ingleses cuando vinieron con la segunda invasión. Hubo una gran cantidad de barcos mercantes ingleses que trajeron muchos textiles, y que como cuando pierden la guerra, eso quedó en Argentina, en Uruguay, en poder de los ejércitos, y se aprovechó esa tela para hacer los uniformes, ¿no? Después hay otros que hablan que era la divisa de las sociedades secretas y patrióticas en esos primeros años. Después también hablan de que fue la divisa que había repartido French y Beruti en los días previos al 25 de mayo. También habla de que era la divisa de los morenistas en oposición a los saavedristas, que tenían otros colores. Otros también atribuyen al color que era el color de la familia real de los incas, que era el color predilecto de todos los ornamentos. Así, y otro que era la insignia del consulado, que Belgrano había sido su secretario durante 16 años, y él tenía, como estaba, se invocaba la protección de la Virgen de Luján como protectora del consulado, eso hacía que estuviera relacionado, ¿no? O sea que hay muchas teorías, pero la realidad es que Belgrano quería un distintivo para su ejército, y por otro lado lo hace como un acto de rebeldía y de incitación a la independencia, y eso le vale una reprobación del gobierno, ¿no? Que todavía no estaba listo para dar ese paso. Adolfo, siempre es un gusto hablar con vos. Me gustaría que le cuentes a la gente que tal vez tenga ganas de contactarse contigo o de seguirte en las redes. ¿Cómo te encuentran? No, yo siempre hablo en programas, no es que publico en las redes, sino que trato de todos los aniversarios y en las fechas especiales
hacer un homenaje a estos grandes hombres, ¿no? Bien. No estoy en las redes, digamos, Bien, sino que estoy bien. siempre con los Bueno. amigos que tienen programas y con las instituciones que arman charlas y conferencias, siempre ese es mi rol. Está buenísimo hablar con vos, porque además de todos los conocimientos que tenés de historia, siempre buscamos un poco humanizar, ¿no?, la figura del prócer. Y sin duda, digamos, con estas charlas que cada tanto tenemos, sin duda se logra y además aprendemos un poco más sobre nuestra historia argentina. Te Sí, quiero no, mandar... y en el caso de Belgrano, si bien fue una persona con mucha actividad pública Sí, durante toda su vida, es prácticamente el mejor ejemplo del patriota que da todo por la patria, por el país, ¿no? sí, Es una persona con un desinterés, tanto a nivel personal, a nivel económico, donde la idea de la libertad, la idea de la independencia, la claro. idea de mejorar el estado del pueblo, ¿no? Tenía un don, digamos, una generosidad y un compromiso que es muy poco visto en la historia argentina, ¿no? O sea, no hay muy pocos de lo que nosotros llamamos próceres o hombres públicos Claro. que han dado tanto compromiso por el país, ¿no? Adolfo Storni, te quiero mandar un gran abrazo, te considero un amigo acá del programa, así que muchas gracias por tu tiempo y por todos tus conocimientos y cómo lo has brindado. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Gracias. Adolfo Storni, hoy hablamos un poquito sobre Belgrano, el creador de la bandera y tantas cosas que a veces desconocemos.